Bien, la semana pasada hablamos acerca de justamente la práctica de orientación educativa y pues lo enfocamos un poquito hacia lo vocacional. Vamos a ir desmenuzando esto, que a veces nos enfrentamos al no saber qué elegir. Y esto es una constante y a veces nos enfrentamos a estas situaciones todos los días, ¿no? Desde elegir cómo vestirnos, qué vamos a comer, qué vamos a cocinar, cómo nos vamos a transportar, a qué hora nos vamos a levantar. Todo esto son decisiones y cada decisión nos lleva a algo importante, tiene un propósito. Entonces nosotros tenemos que saber elegir. Sin embargo, cuando estamos frente a un grupo, ya sea de niños, adolescentes o incluso adultos, pues nos veíamos como Alicia, ¿no? Sabía dónde quería llegar, pero no se le pudo ayudar por falta de información. Entonces, ay, Vamos a ver. ya se reprodujo. Entonces, no, es importante saber con qué estamos lidiando, con qué queremos, a dónde queremos llegar para que podamos saber orientar a las personas. También veíamos que elegir requiere pensar. También para poder definir un proyecto futuro es importante indagar acerca de las vivencias, afectos, intereses, aptitudes, posibilidades, dudas, temores, esperanzas y expectativas. Y veíamos que cuando empezamos a tomar decisiones, no necesariamente sea de adultos o incluso de adolescentes, sino que los tenemos que ir empezando a guiar desde la niñez, porque hay necesidad de eso y es posible. También veíamos que hay factores implicados en la toma de decisiones. En este caso, pues las personales, que es el autoconcepto, que el autoconcepto es en sí la capacidad de actuar y relacionarse con el mundo, los gustos, los valores, sus capacidades, y en cuanto a lo vocacional, tenemos que ver el contexto cultural, la clase social y las opciones laborales a las que tenemos acceso. Y también habíamos visto un poquito de conceptos, algo muy breve. La orientación vocacional, que es un proceso psicológico y pedagógico que está dirigido a ayudar a la elección de una carrera universitaria de acuerdo a las habilidades y actitudes del estudiante, señalando las diversas posibilidades que tiene a su disposición con el fin de que desarrolle un sentido crítico para la elección de acuerdo a sus intereses. Y les había solicitado que contestaran estas preguntas. ¿Cuándo empezar a orientar a mis alumnos? Según la experiencia que tiene cada quien ante su campo laboral. Aclarábamos que a lo mejor algunos todavía no son maestros o a lo mejor hay quienes no se van a encaminar a ser docentes. Entonces, hacia el campo laboral al que ustedes están enfocados, ¿cómo empezar a orientar? ¿Y cuáles son las características de un orientador vocacional? Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Antes de esto, ¿alguien me quiere comentar qué pudo investigar o cuáles son las respuestas a estas preguntas? Me fui muy rápido porque esto lo vimos la semana pasada, por eso es que no entré mucho en detalle, pero a ver, más o menos ustedes, de acuerdo a su experiencia, ¿a qué edad consideran que deben empezar a hacer una orientación? A ver, Ana Rebeca, por favor. Sí, maestra. Bueno, una orientación vocacional como la veíamos que iba más dedicado a la elección de carrera, pues bueno, ya cuando son más grandes. Pero en cuanto a la orientación educativa, pues la podemos empezar a trabajar con nuestros pequeños desde la edad preescolar, porque pues es autorregular su aprendizaje, también su conducta, la prevención de problemas. Entonces, desde una temprana edad nosotros podemos empezar a orientar. Gracias. Tu micrófono.
Gracias, Ana. ¿Alguien tiene algo más que agregar? Ok. Bien, la siguiente pregunta era, ¿cuáles son las características que debe de tener un orientador? A ver, 2 minutitos a ver si lo pueden investigar. A ver, ya veo. A ver, Neri Gutiérrez, por favor. Buenos días, profesora. Bueno, pues yo tengo que tiene que ser amable, cortés, social, paciente, tiene tener que tener actitudes para la escucha, debe ser organizado, debe tener capacidad para trabajar en equipo y también tiene que tener la capacidad de análisis. Capacidad de análisis. Muy bien, Neri. Muchas gracias. Monse, Gracias, profesora. Buen día. Sí, pues buen día. precisamente como somos o queremos llegar a tener esta capacidad de orientar, entonces debemos desarrollar habilidades intrapersonales y de comunicación. Por ejemplo, tenemos que aprender a escuchar a los alumnos, aprender a ser empáticos, es decir, poder llegar a sentir lo que ellos están sintiendo en ese momento de frustración, a lo mejor de pérdida de la personalidad. Y entonces nosotros como buenos orientadores vocacionales poder llegar a encontrar el trasfondo de lo que ellos necesitan, de lo que quieren, y para esto hay que ser buenos, bueno, tener una comunicación asertiva y ser asertivos en los consejos que nosotros vamos a ofrecerles. Excelente. Muy bien, Monse. Muy buena respuesta. Muchas gracias a quien participó. Miren, antes de empezar con lo que es la sesión de hoy, a ver, dice Betty Camacho, tener conocimiento en psicología, muy bien, y psicopedagogía, tener estrategias, brindar un servicio personal, tener comunicación, ser innovador, ser guía, carismático y ser prudente. Excelente. Este punto es muy importante, el ser prudente. Muchas veces lo que nos cuentan tiene que ser confidencial, sea un padre de familia o sea un alumno, tiene que ser confidencial porque no podemos estar regando las situaciones internas de nuestros alumnos o del padre de familia, porque si nos lo están confiando a nosotros es meramente para poder ayudar y orientar al alumno, no para que esto se haga un tema público. Entonces siempre tienen que tener mucha discreción y que las personas que lo tienen que saber lo sepan. En este caso, a lo mejor el director, usted como docente, a lo mejor el orientador, si es que hay. Entonces, son temas que puede que lleguen a ser delicados y se tiene que tener mucha discreción. Y dice aquí Diana Hernández, conocer el contexto social de la institución educativa y de los alumnos, por supuesto. Tenemos que hacer un diagnóstico tanto grupal como uno individual, para nosotros poder saber de qué manera se va a orientar. No se va a poder orientar de la misma manera a un alumno con carencias familiares que a un alumno que está muy bien atendido, que está bien alimentado. No se puede hacer la misma situación. Entonces sí se tiene que tener un buen diagnóstico y conocer todos los contextos. Influye mucho hasta en qué se dedica el papá. No es lo mismo la educación que tiene un hijo de un policía que la de un paramédico. Tienen un vocabulario diferente, una forma de expresarse diferentes. Dice Naya Hernández, un orientador requiere generar puentes de comunicación y ser fuente de empatía y confianza. Por supuesto. No podemos ver, yo me acuerdo cuando iba en la secundaria, que para mí mi orientadora era la maestra más mala, ¿no? O sea, no podía acercarme a ella porque siempre se la pasaba gritándonos, regañándonos y la falda está corta y peínate. Entonces, no podemos crear barreras de comunicación con este tipo de actitudes. Naya nos dice que tenemos que crear más bien un puente en donde haya empatía y confianza. Y esto no es tarea fácil. Marisol Morales, adelante. Hola, Miss, buenos días. Buenos días. Yo considero que un orientador debe ser innovador, Miss, participativo, crítico, coherente y técnico. También
debe de manifestarse tal y como es, creer en lo que dice y con lo que hace. Debe ser asertivo y también facilitador. Asertivo Debe también manifestar algunos de sus sentimientos, Miss. Aprender de los demás y pues también interesarse siempre por su grupo, ¿no? Exacto. Siempre nosotros tenemos que ser precursores, pero con con el ejemplo. No puedo decirle a mis niños, a ver, mi amor, vienes a la escuela a ser feliz, a divertirte, a aprender, si yo llego enojada, si yo llego a gritarles, si yo empiezo con esas barreras piedra a piedra, tapándoles este camino o puente de comunicación. Entonces sí hay que ser muy afectivos, tenemos que ser empáticos, conocer y escuchar. Arellano nos dice que la orientación vocacional tiene carácter procesual y por tanto supone dar pasos diferenciados a lo largo de las distintas etapas con el fin de alcanzar un alto índice de madurez vocacional. Muy bien, ya nos estamos yendo hacia la orientación vocacional. Por supuesto, es un proceso y la orientación vocacional es una situación un poco complicada porque tenemos que saber cuáles son los gustos, habilidades de nuestros alumnos, porque si no podemos nosotros llegar con una tira de empleos cuando a lo mejor nuestros alumnos ni siquiera conocen cuáles son sus habilidades. Entonces tenemos que empezar por eso, enseñarles a conocer cuáles son esas habilidades. Ayerim dice que los orientadores también deben de ser ese impulso para los alumnos. Por supuesto, incluso ser el ejemplo. Cada maestro frente a grupo es un orientador. Grábense muy bien eso. Entonces, ustedes maestros, maestras, tienen que ser el ejemplo. Yo me acuerdo de chiquita que yo admiraba a muchas maestras y decían, yo quiero ser como ella, vestirme como ella, verme como ella, hablar como ella, porque ustedes son el ejemplo de quien está al frente, de quienes tienen al frente. Jennifer Grisel, por favor. Sí, maestra, justamente es por eso que yo siempre he dicho que la orientación vocacional no se determina en las últimas pues generaciones, que sería ya la primaria alta y secundaria, porque efectivamente una de las características también de los orientadores es que son muy observadores. Entonces, a raíz de esto puedes visualizar las habilidades que tienen, los intereses inclusive que tienen tus niños, ¿no? De pronto, por ejemplo, muchos decimos, ay, es que a mi niño le gusta jugar con muñecas, ¿no? Observa sus juegos, qué es lo que le gusta, qué es lo que hace con esas muñecas. A lo mejor está enfocado en ser un buen enfermero, un paramédico, un terapeuta ocupacional, inclusive hasta un maestro. No necesariamente quiere decir que vaya a ser una ama de casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ser muy observador también. Exacto. Y por ejemplo, en preescolar, las evaluaciones de los niños son cualitativas. ¿Cuántas veces el maestro de primaria pide las evaluaciones de los niños, las cualitativas, para desde inicio saber con qué habilidades ya viene el niño? Porque a lo mejor son muy buenos oradores, pero vemos la parte de oralidad hasta medio ciclo y no nos dimos cuenta de todo lo que pudimos haber aprovechado, ¿no? A lo mejor son buenos deportistas, pero estamos sobre el niño en pensamiento matemático o en lenguaje, pero era buen deporte, ¿no? En el deporte, perdón. Entonces, vamos a ver lo que dice Pamela. Identificar las necesidades de los estudiantes y sobre esto realizar las adaptaciones necesarias a la currícula. Para lograr esto, se debe de contar con la confianza de alumnos, padres de familia, para realizar una tríada educativa. Muy bien. Y sobre todo mucha empatía. Te dice Verónica que tener carisma es una cualidad muy particular. Hay gente que al verla inspira confianza. Sin embargo, eso es algo que se puede trabajar practicando principalmente la empatía. Es primordial ponerse en el lugar de otro, que este otro sienta la empatía. Muy bien, ahorita seguimos con los comentarios a partir de Naye. Les voy a pedir, por favor, que en su cuaderno, en una hoja en blanco, vamos a hacer una actividad
Esta actividad es muy buena, sobre todo cuando hablamos de diferencias entre alumnos. Yo la hago mucho cuando tengo juntas con padres de familia y a veces nos comentan, es que mi hijo va muy atrasado a diferencia de sus compañeros o a diferencia de sus hermanos. No, es que ni su hijo va atrasado ni va adelantado, cada niño tiene un proceso. Entonces, esta dinámica a mí me funciona mucho para que los papás razonen acerca de estas diferenciaciones. Vamos a poner nuestra hoja así, de manera horizontal, y ahí vamos a dibujar un monstruo. Y las instrucciones son, nuestro monstruo va a tener una cabeza grande. A ver, dibújenle una cabeza grande. Vamos a ponerle un cuerpo pequeño. Vamos a ponerle brazos largos. Nuestro monstruo va a tener 3 dedos. Va a tener piernas cortas. Pero unos pies grandotes. Solamente va a tener un ojo. Va a tener orejas puntiagudas. Y va a tener una nariz pequeña. Ya tenemos a nuestro monstruo. Vamos a enseñar nuestro monstruo. A ver, acérquenlo más para que podamos verlo. Muy bien. Excelente. Observen todos al monstruo de sus compañeros. Ay, el de Cecilia tiene un ojazo. Muy bien. Díganme, compañeros, si el monstruo, tu monstruo es igual al de alguno de tus compañeros. ¿Se parecen? ¿Se parecen? Sí. Sí se parecen, pero no son iguales. No son iguales. Excelente. Ahí está. Lo mismo pasa con los niños. ¿Qué pasa con esta actividad? Todos tuvimos la misma instrucción, las mismas características, las mismas proporciones, la misma cantidad de brazos, de dedos, de ojos, pero ninguno fue igual. Como bien decía, creo que fue Isabel, ¿verdad? Se parecen, pero no son iguales. Lo mismo sucede con los niños adolescentes. Tenemos ya marcado los procesos de aprendizaje, de desarrollo, más o menos sabemos cómo tienen que ir de acuerdo a edades, pero ninguno va a actuar de la misma manera. ¿Alguien hablaba? Perla, se te activó tu micrófono. Bien, entonces, por ahí vi en el chat que decía que sí se realizó esta actividad con los padres de familia. Perla, ¿cuáles fueron las conclusiones cuando lo hicieron con los padres de familia? ¿Qué dijeron los papás? Sí puedes participar por el micrófono.
Ah, ok. Ok, está trabajando. Dice que se asombraron. Sí, la realidad es que sí se asombran y lo comprenden muy bien. Entonces, también los papás tienen una labor de orientar. Pero ¿cómo van a orientar si no saben cómo hacerlo? Entonces, tenemos que estar nosotros bien capacitados para ello. Vamos a continuar con nuestra presentación. Ay, denme un segundo porque... Aquí está. Bien. Indagando más acerca de los conceptos de la orientación, dice que este es un proceso de ayuda en la elección de una profesión, la preparación para ella, el acceso al ejercicio de la misma y la evolución al progreso posterior. Otra definición de orientación establece que cada quien se ocupe de aquello para lo cual está mejor dotado. La orientación vocacional es un proceso que no está dirigido únicamente al individuo, sino que también está relacionado al conocer las oportunidades existentes en el mercado laboral y en el ejercicio profesional mediante programas que son necesarios para ingresar a estos. Y pues existen dos funciones de la orientación vocacional. Estas dos funciones son las principales para el conocimiento del individuo y la otra es el conocer el entorno en el desarrollo profesional. Como decía muy bien una de ustedes, no recuerdo quién me lo comentó, pero hay que ver en qué es bueno, ¿no? Es mediante sus juegos, mediante sus pláticas. Hay que ser bien observadores y escuchar. No queramos imponer algo que no es, porque entonces lo que vamos a hacer es frustrar y al rato lo que tenemos son adultos frustrados que no disfrutan lo que hacen. Por eso se pierde justamente lo que conocemos como vocación. Y decimos, es que ese doctor no tiene vocación, es que esa maestra no tiene vocación. ¿Por qué? Porque no se aprovechó al máximo sus habilidades que son innatas. Vamos a ver un pequeño clip de lo que es la realidad de nuestros jóvenes. Déjenme ponerlo de... Maestra, Sí. maestra, disculpe que la moleste. ¿Podría regresar tantito la diapositiva anterior para terminar de anotar algo? Ah, claro que sí. Sí, Muchas sí, gracias. Ahí está. Ahorita la pongo más grande. De todos modos, ahora sí les voy a subir el material. No se los había subido porque me habían dicho que iba a haber cambios. Entonces, como ven, tengo la sesión 1 y la 2 para que tengan el material. Sí es importante que tomen notas de los puntos más sobresalientes. Un minutito y pongo el clip. Ahorita que veamos este clip, tomen nota de ¿a qué los lleva a meditar, a razonar este video? ¿Cuál es el contexto real de lo que ustedes han observado a su alrededor? En su familia, en sus alumnos, en su entorno vecinal. ¿Listo? Muchas gracias, Miss. No, ¿de qué? A ver, veamos.
Bien. Nos enfrentamos a nuevas problemáticas de generación. ¿Qué podemos ver en este video? A ver, Ana Rebeca, por favor. Sí, una realidad que estamos viviendo, Miss. Ver que ahora los pequeños están más interesados en los aparatos electrónicos, en ver las redes sociales, y se está dejando de lado el estudio, los valores, la escuela, y eso fue yo creo que lo que le pasó a la muñequita hasta que se pudo convertir en la niña normal, y pues otra vez va a tener que volver a empezar esa niña. Exacto. Veo aquí en el chat. A ver, Perla, ¿te escuchamos? Pues bueno, yo lo veo en otro aspecto, porque ahorita también eso se vive mucho de que salimos de lo de la pandemia. Los papás les resolvían la tarea a los niños y los niños se la pasaban en los videojuegos o por no tenerle tiempo se los daban, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Les resolvían la tarea. Y el problema de ahora es tanto rezago educativo, que entran a la escuela y no saben qué hacer o cómo resolverlo, ¿no? O sea, o te das cuenta de que esta no es tu letra, ¿por qué me trabajaste bien aquí y en el salón no? Entonces ahí nos damos cuenta que todavía los papás les ayudan a hacer las tareas o se las hacen totalmente, y el problema es que a final de cuentas los que dejan de aprender son los niños, ¿no? Porque yo como papá yo ya sé, yo quiero que tú aprendas, pero si lo seguimos resolviendo, pues no va a pasar. Exacto. Naya Hernández dice que hay una decadencia de pensamiento y de habilidades, que los niños se han olvidado del sentido de responsabilidad. Nos dice Bridget. Marisol, te escuchamos, por favor. Gracias, maestra. Sí, yo creo, profesora, que nuestra realidad es que tenemos una sobreprotección como padres de familia. En nuestro entorno sociocultural, yo más bien creo que en mi afán de que mi hijo no me esté molestando, no me esté dando lata, yo le ofrezco la tablet, el teléfono, el internet, para que él no me dé lata. Entonces, en ese afán de sobreprotección, yo creo que tenemos una falta de educación, de amor, de responsabilidades, porque entonces ya no hay responsabilidades hacia los niños, causas, consecuencias de que nosotros mismos los estamos dejando ser, de que nosotros como padres tampoco tenemos o queremos tomar esa responsabilidad, profesora. Es correcto. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Jennifer y luego a Monse. Eso, fíjense que, o sea, esto es real, ¿no? Sí hay una falta de compromiso por parte de los padres de familia en este proceso de educación, que es lo que nos toca, ¿no? Educar a tus hijos, criarlos bajo las normas, pues, de la sociedad, educarlos. Sin embargo, si volteamos y vemos nuestra realidad social, tampoco tenemos como grandes alternativas. Me duele tener que decirlo, pero yo recuerdo, Jennifer, yo salía a la calle a jugar en bicicleta y no nos pasaba nada. Y andábamos jugando a las 8 o 9 de la noche escondidillas y no nos pasaba nada. En esta realidad no podemos dejar a nuestros niños ni siquiera que se vayan de la escuela a su casa solos porque no sabes si va a regresar a tu casa. Entonces, esto es algo que es bien, es que es bien complejo, es todo un contexto social, económico, cultural, en fin, el que tendríamos que analizar. La realidad es que sí, hay mucho compromiso que hacer, muchísimas cosas que hacer por la sociedad, por nuestros hijos, por el futuro de nuestra misma sociedad. Entonces, bueno, ese era mi comentario, maestra. Gracias. Muchas gracias, Jennifer. Monse, por favor. Sí, gracias, maestra. Yo lo veo desde más allá del trasfondo social, familiar, que esto implica de la falta de atención, de a lo mejor el rezago que se ha venido dando desde la pandemia. Yo lo veo desde una orientación muy nula dentro de la familia y dentro de la escuela hacia el punto de la tecnología. ¿Por qué? Porque a la tecnología se le está viendo como un enemigo cuando no lo es. O sea, si mañana dijeran, va a haber pandemia otros 3 años, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que nuestros niños se vuelvan a quedar en rezago otros 3 años? ¿O los vamos a encaminar y orientar hacia que la tecnología, más allá de entretenerlos, más allá de que los vuelva a lo mejor sin habilidades, más allá de que los vuelva sedentarios, los puede convertir en niños investigadores,
que puedan tener un pensamiento crítico, que puedan desarrollar habilidades científicas, que puedan desarrollar a lo mejor algunas habilidades digitales más avanzadas, siendo todavía niños. Entonces yo creo que aquí, más allá del trasfondo de lo familiar y de la falta de atención de los padres y de los maestros también, creo que hay una muy poca orientación hacia el verdadero sentido de la tecnología. Es correcto. ¿Por qué? Porque ahora llamamos influencer únicamente quien entretiene, pero no al que realmente influye de manera positiva, de manera científica, analítica. Entonces, muchos niños se van con esa idea. Quiero ser influencer porque es una manera fácil de obtener dinero, de obtener vistas, de ser famoso, pero lo están enfocando mal y lamentablemente esto lo hacemos nosotros que consumimos este contenido, ¿no? Solo por entretenimiento hacemos famosos a personas que a lo mejor no deberían de serlo y a quienes sí realmente tienen un contenido de acuerdo. Perdón, es que estoy leyendo los comentarios. Quien tiene un verdadero contenido, pues no los viralizamos como debería de ser. Arellano, por favor. Sí, muchas gracias, maestra. Yo lo vi de otro modo, vaya, no en el contexto familiar. Sí entiendo el que pues no hay alguien detrás de esa niña, pero otra de las cuestiones que a lo mejor yo pude apreciar dentro del video es que, por ejemplo, ¿dónde queda el asesoramiento de un profesor? Porque en sí ella hace la muñequita hace la tarea y gana un premio por ello. Pero, o sea, yo me refiero, si ella no lo hizo, ¿en qué momento pudo sacar una buena calificación? A lo mejor no hubo un examen de por medio, no hubo, vaya, un determinamiento del profesor de decir, sí lo hiciste tú. O sea, ahí hay otra cuestión que también se puede analizar, porque yo entiendo que a lo mejor en escuelas públicas hay maestros con más de 56, 50 alumnos, 60 alumnos por máximo, y entiendo ese punto de que no a todos pues les darás la atención. O sea, de cierto modo, híjole, es muy indispensable también esa cuestión. Por ejemplo, en las escuelas que son privadas, a lo mucho que son 25 alumnos. Y entonces es donde hay un poquito más de esa cuestión de decir, ahora, aunado a lo que bien menciona mi compañera Monse, ahora, mete el trasfondo de estar en Zoom, estar en una plataforma digital. Digo, son esas cuestiones, pero bueno, de cierto modo vamos viendo este contexto de acuerdo a, pues ya sea la cuestión de la escuela, el profesor o dentro de los padres. Exacto, todo lo que analicemos lo tenemos que ver de acuerdo a nuestras experiencias y de esta manera enriquecemos todo porque ya vimos diferentes análisis de un mismo video. Muy bien, muy buenas aportaciones. Neri Gutiérrez. Sí, bueno, yo la perspectiva que tengo es que a lo mejor la muñequita simboliza a lo mejor a la persona que está a cargo de la pequeña, ¿no? Y qué fácil es, pues dame, yo te lo resuelvo, pero pues no te estoy orientando, ¿no? No te estoy explicando. Y entonces eso es lo que yo veo. Es correcto, muchas veces caemos en ese error como maestros. Hacemos una pregunta y en lugar de orientarlos al razonamiento, ¿cuánto era 3 más 7? A ver, cuenten, 8, 7, no, es 10. Les das la respuesta y no los llevaste al razonamiento. No los llevaste, no los orientaste a cómo resolver una problemática. Entonces, muy bien, Eric, que lo analizaste desde un punto de vista que yo no lo había considerado. Cuando les resolvemos como maestros, como un orientador, las cuestiones a los niños en lugar de orientarlos cómo resolverlo. Dice Lisbeth, por querer ver bien a los niños, algunos padres les hacen las actividades que solo les corresponde a ellos, sin ver o pensar en las consecuencias que más adelante tendrán. Lo sé, hay niños ya de 10, 11 años que les siguen amarrando las agujetas. Esa es una realidad. Mariana dice, de acuerdo con Malito, siempre adoro escuchar tus aportaciones. Muy bien. En algunos países ya está prohibido hablar sobre ciertos temas, no siendo especialista en ello, ya que proporciona información errónea que puede ser letal. Es cierto. Es muy real. Entonces, tenemos que
orientarnos bien, preguntar, si no sabemos, y como ya lo habíamos platicado la semana pasada, hay ciertas cuestiones que no nos corresponde. No podemos dar un diagnóstico, no podemos decir, su hijo tiene este problema, porque no somos ni médicos, ni psicólogos, entonces tenemos que tener cuidado con ciertos temas que puedan salir. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Muy buenos análisis por parte de todos los participantes. Hace años, la materia de orientación vocacional se impartía desde la educación secundaria como una primera aproximación a la toma de elección de carrera. Pero a partir del 93, se dejó de impartir esta materia o esta asignatura y se dejó exclusivamente para la educación media superior. Al no haber una vinculación entre estos dos niveles, el alumno pues está desprotegido en la información que recibe, ya que es hasta la educación media superior donde recibe la información para su elección profesional. Y si somos muy sinceros, no todas las instancias educativas lo hacen de la mejor manera. Yo en toda la preparatoria no tuve ninguna asesoría, ninguna. Y la verdad es que llegué quinto semestre y yo seguía sin saber qué quería hacer. No tenía ni idea hacia dónde quería ir. Tenía como que la idea de querer ser arquitecta, querer ser muchas otras cosas, ¿no? Pero ni siquiera sabía qué era ser arquitecta o qué era ser un ingeniero. Yo me orientaba porque mi papá se dedica a la construcción. Y cuando yo le ayudaba en algunas cosas, pues quedaba fascinada y decía, yo quiero ser arquitecta, pero la realidad es que ni siquiera sabía qué era eso, ¿no? Y la verdad es que pues pasó el tiempo, pasaron los meses y mi decisión fue completamente distinta. Y me adapté a lo que a mí me gustaba, lo que me llamaba la atención, y eso fue lo que me orientó. ¿Qué pasaría si ahorita fuera una arquitecta? A lo mejor sería una arquitecta frustrada porque estaría en un lugar donde no me corresponde, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba influenciada por mi papá, pero no eran mis habilidades, ¿no? Entonces, sí hay necesidad, hay una verdadera necesidad de orientar a nuestros alumnos. Y ya vimos que pues sí, para el tema vocacional, sí hay que esperarnos un poquito, a lo mejor primaria alta, secundaria, para empezar a indagar de estos temas. Pero desde preescolar podemos ir viendo e identificando las habilidades de los pequeños. Resaltarlos. No quererlos forzar algo que no es innato. Lo que son brillantes, vamos a destacar que es brillante en el canto, que es un buen cantante, ¿no? Apenas hace unos meses ganó un participante en la Voz Kids de nuestro municipio, ¿lo sabían? ¿Sí? ¿No? Un niño al cual una compañera directora de nuestra zona lo impulsó a cantar, porque ella dijo, este es un buen cantante, que cante acá, vamos a hacer fiestas, que cante acá. Y el niño adquirió confianza y ahora está en gira porque ganó la Voz Kids, ¿no? Entonces, imagínense lo que tú como maestro, como orientador, puedes llegar a hacer cuando te enfocas en estos alumnos que son brillantes y no de, ay, no, es que no le entran las matemáticas, es que no le entran las ciencias. Y ahí estamos en eso, cuando desaprovechamos sus talentos. No digo que no hay que orientarlos en otros temas, pero aprovechar esos talentos a lo mejor como complementario de lo que le está faltando. Bien, ahora sí, por último, vamos a cerrar con las funciones del orientador. ¿Quién me ayuda con el primer párrafo o darle lectura a toda esta lámina? Yo. A ver, Naye, perdón. Sí, funciones de los orientadores. El orientador educativo asesora a los alumnos sobre sus decisiones académicas. Es el profesional que se encarga de guiarles para escoger las asignaturas que mejor encajan con sus capacidades.
Además, otro de sus cometidos es prevenir el fracaso escolar y detectar aquellos casos en que los jóvenes presentan necesidades educativas especiales. Muy bien. El orientador educativo se ocupa de detectar cualquier problema de índole educativa y asesorar tanto a educadores como familias y los propios menores en cuestión. Entonces, no solamente nos enfocamos a nuestros alumnos, nos enfocamos a todo su círculo, sobre todo el familiar. Entonces, sí tenemos una gran labor. Las funciones del orientador: identificar posibles necesidades educativas, especialmente en alumnos. ¿Cuáles son esas necesidades educativas? ¿Alguien me puede decir una necesidad educativa especial? ¿Qué se les ocurre? ¿Podría ser las niñas y los niños que sufren algún trastorno del aprendizaje? Muy bien, excelente. Esas son necesidades educativas especiales, problemas conductuales, inclusive todo lo que genera una barrera de aprendizaje, inclusive la alimentación. No les toca que sus niños entran a las 8 y a las 10 ya están, maestra, ya tengo hambre, maestra, y teniendo hambre la verdad es que uno no se concentra. ¿Cuándo el niño va a aprender? Si trae hambre. Es una necesidad también, no es una necesidad educativa especial, pero sí es algo que podemos abordar con el padre de familia. Otra, realizar adaptaciones curriculares. Ya detecté, identifiqué a mis niños que tienen una necesidad educativa. Ahora mi tarea, maestra, es realizar las adaptaciones, porque yo tengo que adaptar mi currículo, como por ahí me lo escribieron en el chat, a esa necesidad. Ya que tengo esa adaptación, ofrezco la orientación. En este caso aquí viene orientación laboral porque nos estamos enfocando al orientador vocacional, pero la orientación también puede ser educativo en la parte académica. Después también otra tarea es desarrollar programas de formación complementaria. A veces se necesita realizar todo un programa para apoyar al padre de familia o apoyar al grupo o incluso apoyar al maestro que está a cargo de este alumno. Incluso se pueden buscar instancias en donde se pueda canalizar al pequeño que tenga alguna necesidad. Todo esto lo tiene que hacer el orientador. Y el propósito de un maestro es que el niño esté en un entorno seguro, pacífico y sano. Entonces, tiene que crear una convivencia dentro del aula o dentro del mismo colegio, para que nuestros niños estén seguros. Posteriormente, ya vamos a hablar por niveles. No es lo mismo un orientador en nivel primaria que un orientador en nivel secundaria, hablando exclusivamente de nivel básico. En nivel primaria, el orientador tiene que favorecer la adaptación de sus alumnos, ir haciendo un seguimiento personalizado del aprendizaje. Pero, ¿qué necesita el orientador para llevar este seguimiento? ¿Es solamente a ojo? De, este niño ya faltó tres veces, seguramente ya va muy atrasado. ¿Qué cosas necesita el orientador para llevar un buen seguimiento? A ver, Ana, Rebeca. Regresamos un poco a lo de las necesidades, también la parte de la familia, cómo funcionan las cosas en su familia, por qué nos está faltando o qué está pasando, si no duerme, si no come, si está papá, no hay figuras paternas. Entonces hay que tener un seguimiento también de esos puntos para poderlo apoyar. Un seguimiento. Jennifer. Sí, yo creo que es importante aquí justo lo que hacen los maestros como de preescolar, ¿no? Su diario de campo. Es ahí donde van redactando niño por niño habilidades, o sea, a través de la observación y justo de este seguimiento continuo que hacen con cada niño, pues bueno, y te va dando las bases, ¿no? Inclusive para reconocer cuáles son sus habilidades y de qué manera podemos irle apoyando. Exacto, Jennifer. Gracias. Pablo.
Bueno, yo aquí comentaría lo que aquí entra como por esta parte de lo que es la evaluación psicopedagógica, puesto que en la evaluación psicopedagógica es un plan de trabajo de intervención en donde se va a ir notando si sí realmente se está favoreciendo las necesidades específicas de los alumnos. Y pues esto también se puede ir haciendo con el paso del ciclo escolar, a través de, como dijo mi compañera, del diario de trabajo o fichas descriptivas también puede ser, fichas de trabajo. Excelente, Pablo. Muchas gracias. Marisol. Sí, profesora, yo creo que aquí al inicio del ciclo escolar entra lo que es la entrevista y también el diagnóstico. Perfecto, ya estamos llegando. Muy bien, Pamela. Sí, yo creo que aquí como base de la educación entra la detección de los problemas de posibles dificultades y necesidades especiales que pueda tener el alumno. Ajá, muy bien, excelente. Todo esto no se hace solamente observando o dialogando. Esto se tiene que hacer a través de herramientas. Mi entrevista inicial es una herramienta. Mi diagnóstico es una herramienta. Mis fichas descriptivas son herramientas. A veces, muchas veces escucho que el docente se queja de la carga administrativa, pero no se tiene que ver como una carga cuando es funcional para nosotros. Entonces, son herramientas de trabajo. ¿Las tenemos que hacer? Sí o sí, porque no podemos avanzar si no hay un diagnóstico, si no hay una entrevista. No podemos llegar a ningún lado si no conocemos a nuestros estudiantes. Si no hacemos lo que nos dice Pablo, estas herramientas en donde podamos ir colocando las necesidades de nuestros alumnos. Entonces, a veces sí nos dicen, hagan sus fichas descriptivas, hagan sus diagnósticos y decimos, es que es mucho trabajo, pero es trabajo necesario. Naye. Yo creo que algo bien importante es darle ese seguimiento a esas fichas descriptivas, porque quizás se pueden lograr muchas cosas en este ciclo escolar, pero luego no hay retroalimentación para el siguiente ciclo escolar. Y eso es algo que nos pone el pie a los docentes de una forma terrible, ¿no? Porque no hay ese feedback y con el próximo profesor, pues vuelve a empezar de cero. Entonces yo creo que es bien importante darle ese seguimiento justamente. Exacto. Ustedes, maestras, pregunten al padre de familia, ¿tendrá la ficha descriptiva del ciclo pasado? Porque con esto se ahorran ustedes mucho tiempo de observación. Ya después ustedes nada más se enfocan en esos detalles que quieren enfatizar y es en donde van a prestar atención precisa. Y nos ahorramos mucho tiempo. Diana. Sí, yo tengo una duda. ¿Cómo se compone una ficha descriptiva? Bueno, es que yo aún no soy docente en la práctica, pero pues sí me gustaría saber cómo se compone una ficha descriptiva. Ok, las fichas descriptivas generalmente se ocupan en nivel preescolar, pero considero que es muy importante seguirlas utilizando posteriormente. Aquí se ve de manera cualitativa, es decir, es la descripción de los avances de los niños de manera cualitativa, o sea, son sus cualidades. Se va redactando conforme a los aprendizajes esperados que se haya trabajado, cuáles ya los logró, cuáles los logra con apoyo, cuáles requiere refuerzo, y también es importante que en esas fichas descriptivas se anexen las recomendaciones que le brindas al padre de familia, al alumno y al siguiente profesor. Generalmente esto se hace a fin de ciclo. Se hace uno a inicio y una final, para que ahí justamente haya comparación de cómo recibimos al niño y cómo los estás entregando tú. Perla. Maestra, perdón, yo nada más para decirle que ya nos pasamos de la hora. Ya nos pasamos. A la maestra. Gracias. ¿O de qué? Gracias. Me voy porque tengo otra clase y me están esperando. Se pone muy interesante. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, profesora. Excelente día. Igualmente, bye. Buen día, Miss. Bye. Que esté bien, Miss. Hasta luego. Hasta luego, bye.
Hola, buenos días. Me presento, soy la profesora Luz María Acosta Salas y voy a estar con ustedes a cargo de la materia Educación Globalizacional. ¿Sale? Ustedes son el grupo de séptimo de pedagogía, ¿es correcto? Sí, maestra. Sí, profesora. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a comenzar. Con ustedes, pues no me había presentado porque no tenía esta asignatura, me la asignaron apenas. Y pues voy a iniciar con una presentación sobre mí. Maestra, disculpe. Sí. No se cerró la sesión, entonces sigue grabando y se va a, digamos que la sesión de la maestra anterior se va a conjuntar con su nuevo video. O sea, se va a hacer un solo video. No sé si guste que nos salgamos y empiece otra vez la clase, si no van a hacer, bueno, el video va a ser demasiado largo. Bueno, serían 2 horas. Sí, no, la voy a finalizar y la vuelvo a abrir, ¿sale? Muchas gracias. No, de nada.